empieza ahí, ¿no? Es pues. Es pues la tragedia, dice Aristóteles, imitación. Fíjense ya, teoría de imitación. ¿Imitación de qué objeto? ¿De qué cosa? De una acción esforzada y completa. ¿Ya? En primer lugar, entonces, tendríamos que decir cuál es el objeto de imitación de la tragedia. Un tipo de acción. ¿Cuál es el tema, no es cierto? Un tipo de acción que Aristóteles la caracteriza como esforzada y completa. En griego la palabra esforzada, Aristóteles utiliza una palabra que es bien compleja también de traducción, al igual que la palabra crisis, ¿no? Que es la palabra spudaios. Spudaios, sin duda, esta traducción es muy buena, dicho sea de paso, es la mejor traducción de la poética que hay, de un caballero que se llama García Yebra. Spudaios, García Yebra la traduce como acción esforzada. Involucra un esfuerzo, spudaios, sí, pero también tiene que ver, ¿no es cierto?, con una altura moral. La idea de una acción esforzada es una acción que en otro lenguaje uno podría decir una acción noble, ¿no? Muchas de las traducciones la ponen como una acción noble siempre. Podríamos decir también, involucra la idea de una acción elevada, una acción noble, una acción que, pero es forzada e importante también porque involucra un cierto sacrificio, ¿no? Es decir, la acción de Edipo, cuando se arranca los ojos y se autoexilia, involucra no solamente una acción de cierta nobleza, sino que involucra un esfuerzo, es decir, genera una transformación fundamental en el personaje. Esa es la cuestión importante de la acción esforzada, ¿ya? Que es el mismo tipo de acción que realiza Aquiles en la Ilíada, o que realiza Odiseo en la Odisea, etc. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la imitación a través del objeto es la misma para todavía los trágicos que la epopeya. Entonces, acción elevada, noble, esforzada. Es decir, una acción con una cierta característica, ¿ya? Que se va a diferenciar, por ejemplo, de la acción que va a imitar la comedia. Las comedias en Grecia, ¿no es cierto?, eran, se me había olvidado señalarle eso, las tragedias se presentaban en certámenes de tragedia, ¿ya? El certamen eran como concursos, pero eran concursos rituales a la verdad. Todos tenían que participar como polis, ¿no es cierto?, viendo aquellos concursos, y había ciertos autores especializados en escribir tragedia y otros especializados en escribir comedia. Entonces, los modos de presentación, un autor no presentaba solo una tragedia, siempre tenía que presentar un ciclo de 3 tragedias, ¿ya? Entonces presentaba un ciclo de 3 tragedias que eran tragedias independientes, pero que trataban un mismo tema, ¿ya? Por ejemplo, el ciclo de la Bestiada, un ciclo famoso de Esquilo, ¿no? En donde la primera tragedia es la tragedia que cuenta cómo Agamenón, volviendo a su tierra, es asesinado por Clitemnestra, su esposa, porque se estaba ¿cómo se llama?, siendo amante de Egisto, uno de los nobles que había quedado preso. Entonces la primera muestra, esa muerte de Agamenón, ¿ya? Y que es una tragedia serradita en sí, pero la segunda, que es Orestes, creo, no me acuerdo si Orestes o Electra, ¿no es cierto?, muestra qué es lo que ha pasado con los hijos de Agamenón y Clitemnestra, que están buscando la venganza, pero esa venganza tiene que ser sobre su propia madre, ¿no es cierto?, por lo tanto dudan mucho, por lo menos Orestes duda mucho sobre la venganza, hasta que finalmente termina matando a Clitemnestra, ¿no? Segunda tragedia. Y la tercera tragedia, que se llama las Euménides, es una tragedia en donde las divinidades vinculadas con ¿cómo se llama?, con los crímenes de sangre eran todos aquellos que yo cometía sobre mi misma sangre. En este caso, ¿cómo se llama?, Orestes ha matado a su propia madre, por lo tanto las furias, que son estas divinidades, tienen que ir a buscarlo para atormentarlo hasta la eternidad. Pero resulta que este asesinato a la propia madre se ha dado, ¿no es cierto?, a raíz de que la propia madre ha matado al padre, y por lo tanto Orestes tenía que vengar a su padre, y se produce un conflicto ahí. La cuestión es que finalmente lo terminan perdonando, y por lo tanto estas furias se transforman en unas divinidades protectoras y bondadosas, las Euménides, y eso trata la última tragedia. Entonces, tenemos este ciclo de 3 tragedias que contaban una historia general, pero cada una era una historia independiente también, y ese ciclo siempre se cerraba con una comedia que no tenía nada que ver con el tema, ¿ya? Es decir, siempre estas 3 tragedias se remataban con una comedia, ¿ya? Y así se iban presentando. Los festivales de tragedias podían durar semanas dentro de Grecia, semanas en las que toda la polis, es decir, imagínense como que si toda la ciudad, bueno, las polis no eran tan grandes, pero como si toda la comuna de Santiago
¿no es cierto?, estuviera solo viendo teatro durante esas 2 semanas y fuéramos todos a ver las mismas obras, ¿no es cierto?, porque y eso era, nos reuníamos en un lugar gigantesco, ¿no es cierto?, donde vamos, y aquellos que no pueden ir porque se tiene que pagar una entrada para financiar toda la cuestión, el Estado les financiaba la entrada, ¿ya? Es decir, era como que este bono que está dando Bachelet ahora lo diera, pero para ir al teatro, ¿ya? Entonces, ese era el sistema bajo el cual funcionaba. ¿Por qué? Porque la importancia que tenía la tragedia, la importancia que tenía esta forma representacional era fundamental para la forma, por este conocimiento del cual hablábamos antes. Entonces, como les decía, todas las tragedias se remataban con comedias que no tenían nada que ver. Y las comedias era el mismo sistema, pero la acción que imitaban era la gran diferencia, ¿no? La comedia no imitaba para nada acciones nobles, elevadas y esforzadas, sino que eran acciones comunes y corrientes, y en muchos casos acciones mezquinas. Muchas de las comedias tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos personajes que simplemente se interesan por sí mismos y que tratan de torcer las situaciones, y de ahí se dan muchas de las cosas cómicas. En gran medida la comedia tiene un contraste tan radical con la tragedia, que no es simplemente una obra cómica como hoy en día no entenderíamos una obra de teatro cómica. La comedia griega está mucho más cercana, no sé, ¿ustedes conocen a Daniel Vilche? A lo que hace Daniel Vilche, que a la idea de una obra de teatro cómica, ¿ya? La comedia en Grecia era una obra llena de práctica de grosería, ¿no? Es decir, lo cómico lo lograba a través de la grosería. Si uno ve, muchas de las traducciones que hay de la comedia hoy en día son traducciones muy malas porque fueron hechas durante el siglo XIX en España, y los españoles, siempre que fueron muy mojigatos, no traducían nada de las groserías que ponían en las comedias. Pero cuando uno va a los textos originales, se encuentra lleno de proctos, que significa culo, ¿no es cierto?, lleno de, qué sé yo, de pene, de vagina, de todo lo que se pueda imaginar. Es decir, eso es la comedia en Grecia, ¿no? Hay una famosa comedia, no, Pisístrata creo que se llama, de un comediógrafo muy importante, claro, y que se trata de que se juntan las mujeres de la ciudad de Esparta y las de Atenas durante la guerra esparto-ateniense para ver cómo terminar la guerra, y deciden terminar la guerra negándole el sexo a sus maridos, ¿no? Entonces, y todo es así. Imagínense las tallas que se echan estas mujeres mientras están conversando sobre esta situación. Entonces, como les digo, la comedia en Grecia tenía que ver con una acción completamente diferente a la de la tragedia, nada que ver con esta acción que define acá Aristóteles, y era, como les digo, una cuestión mucho más cercana como a no sé, a esta especie de comedia del Bim Bam Pum, ¿no? Como una comedia muy ordinaria, muy llena de cuestiones escatológicas, etc. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia en la comedia, en esa diferencia de objetos. La comedia va a imitar a través de los mismos medios, de los mismos modos, representando el mismo medio que es la palabra, pero objetos completamente diferentes. Y ahí podemos tener, por ejemplo, una diferencia. Volvamos con la definición de tragedia de Aristóteles. Es pues la tragedia, imitación, ya le decía, de una acción esforzada y completa, ¿no? Es decir, una acción que a la vez involucra este arco del cual hablábamos, es decir, esa acción es elevada, noble y forzada, pero a la vez completa. Para Aristóteles siempre es que tiene un principio, un medio y un fin, ¿no? Aristóteles en muchos casos muy casi perogulladas dice a propósito de esa cosa lógica, pero es muy lógico eso. Cuando hablamos de algo completo es que aquello que tiene, después lo define, no me acuerdo si antes o después. Lo completo es aquello que tiene principio, medio y fin, ¿no? Entonces a eso se refiere la acción completa, es decir, en Edipo, por ejemplo, esta idea de encontrar cuál es el culpable de la ruina de la ciudad, involucra no solamente que él haya lanzado la investigación, sino que se da cuenta de que él es, y finalmente termina autoexiliándose para el bien de la ciudad, ¿no? Es decir, tiene un principio, un medio y un fin esa acción. Esa acción es redondita y cerrada. A eso se refiere esta acción, ¿no es cierto?, que es completa y con ciertas características. Y acá viene la segunda característica. Entonces, la tragedia es imitación de esta acción con esas características, el lenguaje sazonado, es decir, el medio para imitar es el lenguaje, y ese lenguaje es sazonado. Y uno cuando lee eso dice, bueno, pero ¿qué está entendiendo Aristóteles por lenguaje sazonado?
No se preocupen, acá lo explican. Entiendo por lenguaje sazonado, ¿ven que es ordenado el caballero? El que tiene